buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de la misma es pedir de nuevo, y ya pierdo la cuenta de cuántas veces lo hemos solicitado, la regularización del servicio de agua y alcantarillado para evitar que continúe aumentando el deterioro de la red y que comience ya su mejora y su renovación. Disculpad que volvamos a abordar este tema, que ya hemos tratado en muchas ocasiones, pero en este ayuntamiento, como podréis comprobar, pues no se avanza prácticamente en ningún asunto o se avanza muy lentamente, aunque hoy vamos a añadir un pequeño matiz sobre este asunto que evidencia todavía más la inacción del concejal y del equipo de gobierno para regularizar esta situación. Voy a dividirlo el tema en tres partes. En primer lugar, una breve contextualización para hacer un breve repaso para entender y recordar cuál es la situación en la que estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. En segundo lugar, evidenciar, como decía, esa inacción del concejal de ciclo hídrico y del equipo de gobierno con un nuevo informe que hemos tenido conocimiento recientemente, no de los técnicos municipales, sino de la empresa que se había contratado para asesorar en ese proceso de licitación del servicio. Y, por último, explicar por qué es importante regularizar este servicio y licitarlo cuanto antes para evitar los perjuicios que se están produciendo. En primer lugar, simplemente, como decía, quería recordar cuáles han sido los pasos que nos han traído hasta aquí. Se realizó una licitación en el año 2018 para sacar un servicio que no era de obra, pero sí de estudios en la red, para conocer cuál es el estado de la red de alcantarillado y saneamiento de nuestra ciudad, para poder plantear, en aquel momento se nos decía, un plan director que indicase en una licitación posterior cuáles eran las actuaciones más importantes que había que realizar en el servicio para así plantear una licitación acorde a la situación real. Pasaron 8 meses de esa licitación, pasaron los 8 de prórroga y en diciembre del año 2019 caducó de forma definitiva el contrato y desde entonces está caducado. En ese mismo año, en 2019, se adjudicó un contrato menor de asesoramiento externo técnico, económico y jurídico para que, según se indicó desde el equipo de gobierno en aquel momento, se ayudase o se asesorase al equipo de gobierno en el plazo o en el periodo y en el proceso de licitación o, si lo consideraban adecuado, de otro modelo de gestión, como llegaron a plantear, de la gestión mixta, de una empresa mixta para gestionar el servicio de alcantarillado. Como digo, el periodo o el plazo para el cual se firmó este contrato era de 3 meses. 3 meses. Y se firmó en mayo del 2019, 3 días antes de las elecciones municipales, prácticamente. 3 meses. Importante recordar ese dato. O sea, por lo tanto, prácticamente en septiembre de 2019 ya se tendría que tener todos los informes y ya tener lista la licitación del servicio en ese momento. Sin embargo, ya en 2020, septiembre de 2020, ya había transcurrido prácticamente un año desde que había caducado de forma definitiva el contrato de 8 meses para estudiar y hacer análisis del estado de la red. Presentamos una moción solicitando la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado. En un primer momento se deja sobre la mesa, no había acuerdo entre PSOE y Verdes, y en octubre de 2020, un mes después, se vuelve a llevar al Pleno la moción tras una reunión entre los diferentes grupos políticos y se aprueba por unanimidad la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado, octubre del 2020. De octubre de 2020 a mayo del 2021 no se avanza prácticamente nada en este servicio y hay 3 técnicos municipales, arquitecto y 2 técnicos adscritos al servicio de obras y urbanismo, que emiten un informe que ya doy cuenta María José Hernández, en el que advertían y alertaban de la situación de emergencia de la red de evacuación de saneamiento y pluviales y de la red de abastecimiento. Decían que se encontraba en un estado de deterioro importante y que entrañaba riesgo de desabastecimiento, contaminación y afección a edificaciones y, por lo tanto, a la vida de las personas. De eso hace prácticamente un año. Sin embargo, hemos tenido conocimiento, como decía anteriormente,
de que en noviembre del 2021 esa empresa a la que se le había adjudicado el asesoramiento al equipo de gobierno para el contrato de concesión de la gestión de abastecimiento de agua y alcantarillado de nuestra ciudad, para decirles de qué forma tenían que llevar a cabo esa licitación, porque no hay técnicos municipales adscritos a este servicio, el ayuntamiento no tiene capacidad y tiene que recurrir a asesoramiento externo. Pues en noviembre del 21 la empresa emite un informe, ahora os dejo que lo leáis directamente, en el que dice que el 11 de noviembre del 2020 se mantuvo la última reunión física con el ayuntamiento. El 21 de diciembre de 2020 se recibió la última información por parte del ayuntamiento. Y a fecha de la firma del presente documento, recuerdo noviembre del 21, la empresa sigue sin avanzar en el contrato adjudicado el 22 de mayo del 2019 y considera que después de 2 años desde que se adjudicó el mismo y que no se ha producido ningún avance en el expediente, estima oportuno presentar una primera factura para el abono de los trabajos realizados hasta el momento y que con la situación actual sea el ayuntamiento el que considere cómo continuar el contrato. Es decir, que el ayuntamiento contrata a una empresa externa para que le asesore en el procedimiento de licitación de este servicio y la empresa, prácticamente 2 años después, les tiene que decir: oiga, yo les voy a empezar a pasar las facturas para que me vayan pagando los servicios que yo he prestado y ya ustedes piensan lo que quieren hacer. Pero de un contrato que era para 3 meses y sacar la licitación ya han transcurrido 2 años y prácticamente no se ha avanzado en este servicio. Aunque esto es una evidencia de esa inacción del equipo de gobierno, pero la mayor evidencia, por supuesto, es que la licitación no se ha llevado a cabo y que no se ha cumplido nada de lo que han ido diciendo. El plan director no se ha realizado, la licitación no se ha llevado a cabo, con las dificultades que de ello derivan. Y esa es la situación actual. En el último pleno le preguntamos a Francisco Iniesta, concejal del ciclo hídrico, y nos contestó exactamente lo mismo que lleva diciéndonos prácticamente 3 años desde que se inició este contrato de 8 meses, que luego se prorrogó, se ha caducado, etcétera, como ya he explicado. Y lo que se indicaba es que estaban trabajando en hacer el plan director para plantear esa licitación. Pero bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es, como digo, lo que demuestran los hechos durante los últimos años. Y por último quería explicar cuál es la importancia de la regularización de este servicio y de la licitación de este servicio, porque a veces sí decimos que hay que hacer cosas o que no se hacen otras por parte del equipo de gobierno, pero no damos ese paso más allá de explicar por qué eso hay que hacerlo y por qué es importante. Hay que entender que cualquier contrato que no está en vigor afecta posteriormente al servicio. Si comparamos con los pliegos de otros municipios o de cualquier municipio, podemos comprobar que en la licitación se incluye la ejecución de determinadas actuaciones, de obras menores, de la renovación de toda la red de una calle o de una determinada zona, etc. En el contrato actual, que aunque esté caducado, es el que está prestando la empresa este servicio, no se contemplaban ninguna actuación de mejora o de inversión en la red. Simplemente, como decía, se había planteado un contrato de 8 meses para realizar una serie de estudios de la situación de la red. Y por lo tanto el ayuntamiento ahora mismo con este contrato está en una situación constante de ir apagando fuegos. Hay un nuevo fallo, una nueva pérdida, se intenta reparar para que no vaya más, pero no se hacen inversiones para mejorar esta situación. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasa con esta situación, mayor será el deterioro, mayores pérdidas habrá, mayores desperfectos, en peor estado estará la red de alcantarillado y al final mucho costará más arreglar posteriormente esta red y ponerla al día. Porque, como decía, la empresa, según el contrato, lleva el servicio. Era un contrato de servicio, pero no hace obras porque no era un contrato de obra y servicio, que es lo que se tendría que plantear en la siguiente licitación. Por lo tanto, le volvemos a pedir al concejal de ciclo hídrico que de una vez por todas regularice este servicio, que saque la licitación del mismo como se comprometió ya en 2020 y que deje de pasar el tiempo, porque cada mes, cada año que pasa con este servicio prorrogado
de un contrato de servicios, como he explicado, y no de obra, lo que conlleva es a un mayor deterioro de la red y, por lo tanto, a mayores desperfectos y, al final, a la larga, como hemos visto con tantas ocasiones en nuestra ciudad, bien con el Palacio Consistorial o con parques y jardines, si no realizamos tareas de mantenimiento, cuando hay que realizar una actuación para ponerlo en orden, cuesta muchísimo más dinero, teniendo en cuenta, por supuesto, como ya alertaban los técnicos municipales, de los problemas y las afecciones que pueden tener tanto para edificaciones como personas. Y por mi parte, esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta sobre este asunto. Se aprobó en octubre de 2020 la moción para licitar el servicio. Estamos en febrero de 2022. Y el plan director que era previo no existe. Nada. Que fue la excusa para esa licitación tan rara de 8 meses. Exacto. Lo que se nos dijo en aquel momento era 8 meses para realizar un plan director. Pero luego nos enteramos, y eso creo que lo dijimos en una de las últimas ruedas de prensa sobre este tema, que también salió a colación en el Pleno. Ya se nos decía, no, es que la licitación no era para hacer el plan director, era para sacar datos en bruto, que es lo que hay, un estudio del estado de toda la red. Ahora lo que hay que hacer es analizar y procesar todos esos datos para poner en orden todas las actuaciones que hay que realizar. Y en base a esas actuaciones prioritarias y más urgentes, se aborda la licitación y se le dice a la empresa, tienes que empezar por aquí, tienes que hacer esto. ¿Se sabe el importe de la factura que va a pasar la empresa externa por no hacer nada? Puedo deciros el total por el cual se adjudicó. Las facturas que ha empezado a pasar, no lo sé. Pero el importe total, que os lo digo, con IVA y sin IVA, vale. A ver. Mira, 14.950 más 3.139 correspondientes al IVA. O sea, en total 18.000 euros por ese asesoramiento. ¿Han llegado a hacer algo? Porque si van a pasar facturas... La empresa sí ha presentado ya algunos trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, que nos resultó llamativo, era en el que analizaba los posibles modelos de gestión para este servicio. Posibles modelos de gestión indirecta para el servicio. Y en este al final concluía que el mejor era la licitación, porque el ayuntamiento no tenía capacidad para prestarlo de forma directa. Ha presentado varios documentos, no el total, y de hecho en ese informe que os he referido, en el que al final indica que como no se está haciendo nada y el ayuntamiento ya hace un año que no se comunica directamente, van a empezar a pasar facturas, ahí sí que hacen un análisis, en primer lugar, de qué era todo lo que se comprometían, que al final era el seguimiento completo, el asesoramiento completo, hasta que la licitación se había ya realizado y adjudicado a una empresa, y entonces ellos, en un segundo punto, dicen que es hasta dónde han llegado, ¿no? Lo que han podido hacer, en qué punto se encuentra el servicio, el contrato, y ya por último dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, el ayuntamiento hace un año que no nos contesta, vamos a empezar por lo menos a pasar factura. Carmen, ¿me ibas a decir algo? En el Pleno también le formulaste una pregunta sobre los continuos cortes de agua en las virtudes. ¿Cuál fue la respuesta del concejal? Bueno, al final la respuesta, como digo, siempre no suele ser adecuada a lo que luego vemos en la realidad. Preguntando a los técnicos municipales, lo que nos dicen es que lo que se va haciendo en la red que suministra a la pedanía de las virtudes es ir reparando fugas, básicamente. Pero todas las semanas hay una fuga, porque lo de los cortes es un cachondeo. Casi todas. ¿Y cuál fue la respuesta del concejal esa? La respuesta del concejal, Pepe... Que solamente se habían producido en el último año 10 o 12 cortes, que tampoco era... Esa fue la respuesta, o sea, lo pregunté yo y esa fue la... Pero que no se vaya a sacar, yo sigo con lo mismo, la explicación del servicio, ¿pensáis que es porque no se ponen de acuerdo? No, porque ya hubo un acuerdo en pleno
O sea, nosotros presentamos la moción para que se licite. Y se deja sobre la mesa porque no hay acuerdo entre Verdes y PSOE, ¿vale? En un primer momento, PSOE estaba más, o abogaba más por la licitación y los Verdes por un modelo de empresa mixta. Hay unas reuniones entre todos los partidos políticos y al final se acuerda que en base a la realidad del ayuntamiento no hay capacidad para absorber ni de forma indirecta, ni mixta, ni nada, ningún servicio más como se hizo con la basura. Y se acuerda licitar el servicio. Entonces ya los Verdes hablaban de un plazo de unos 6 años, 4 más 2 prorrogables. Y a lo mejor ahora no se ponen de acuerdo en el plazo porque nosotros entendemos que tiene que ser mucho más amplio para que dé tiempo a hacer todas las inversiones que quiera realizar. Pero al final la realidad es que le preguntamos muchas veces a Paco Iniesta y siempre, como decía, se está trabajando en ello, los técnicos municipales, y la realidad es que los técnicos municipales, a los que preguntamos continuamente sobre este tema, que es uno de los contratos más importantes del ayuntamiento, no saben nada, porque no hay técnicos municipales adscritos a la Concejalía de Ciclo Hídrico. La Concejalía de Ciclo Hídrico está compuesta por Francisco Iniesta. Y ya está. Y antes había un cargo de confianza que también se ocupaba de esa concejalía. Ahora está Francisco Iniesta. Que eso es una de las reivindicaciones que hemos hecho en muchas ocasiones. Tiene que haber un técnico dedicado a eso. Pero no significa que a un técnico que lleve muchas cosas le tengas que dar además esa. Significa que a un técnico le tienes que dar esa. Porque si no, ni hará las otras, ni hará esta.